nuevamente como el villano con el tema de la pelea de gallos, una ley que parecía encaminarse, sin embargo, el tema de sanciones sigue siendo la principal traba, por lo menos así lo dicen ustedes. Buenos días. Sí, digamos, yo me pongo a las peleas de gallos y las apuestas, las peleas de gallos apostadas en que al gallo se le ponen navajas y etcétera. Lo que me hace no votar esa ley es objeciones en otros campos, nada que ver con gallos, de agricultores medianos y pequeños. UPIAV y su liderazgo, Luis Román y la UPA Nacional, les he dicho, analícenlo y díganme si es factible votar este proyecto, y ellos no están de acuerdo. Yo no lo voy a votar hasta que los agricultores no están de acuerdo. Hasta que las organizaciones de pequeños y medianos agricultores me digan que están de acuerdo. Ese es el tema. Por lo demás, yo creo que el proyecto tenía amplia mayoría y yo la respeto, y yo nunca obstruyo un proyecto. Si me opongo, voto en contra. Y esa es la razón principal. El tema de los gallos, lo que dije es que no quiero que se satanice a miles de agricultores, peones de finca que tienen gallos detrás de la casa y de vez en cuando los ponen a pelear sin apuestas, no hay navajas, más bien les ponen unos objetos para reducir la capacidad de herida de la espuela. Eso es, y no quiero que se les satanice, porque hay mucha gente que se divierte con la crueldad animal. La comida, gracias a grandes empresarios, pequeños empresarios, la carne de cerdo, la carne de gallina viene de granjas en una enorme dificultad, en que en un espacio muy estrecho están los animales, pero si no, la carne de gallina y de cerdo sería carísima. Pero que hay condiciones no naturales que usted podría denominar de crueldad, la hay. Las corridas de toros, ¿qué son? Y no paga la gente para ir, y la televisión y las televisoras no compiten. Y ustedes creen que el toro que está disfrutando de que le meta el torero un par de chuzos por la panza para sostenerse, y que le pongan una grupa, o sea, una argolla detrás del rabo para que brinque más. Ese toro, es decir, el mala crianza brincaba, y el chirriche, no porque estén jugando, se les está maltratando. El ser humano escogió, y a mí me gustan las corridas de toros, pero todos somos parte de una cosa así, y no quiero que se satanice a sectores específicos. Yo con las apuestas en cualquier terreno me opongo, con esa forma violenta de ponerle espuelas a los gallos, jamás, nunca he ido a una gallera, pero sí crecí en una cosmovisión rural en que en muchas casas detrás del patio tienen sus gallos y los sacan y pelean. El que diga que eso es divertirse con la crueldad animal, deje de ir a topes, deje de ir a corridas de toros, apague el televisor. El tope es un maltrato animal. Un caballo aquí, y yo lo hago, y adoro los caballos y los chineos y el ganado y los animales, los adoro. Un caballo aquí, para pasar por la avenida central 5 horas bajo el sol, pisoneando asfalto, que es durísimo, el calor del asfalto se le va a la cabeza al caballo, al cuerpo del caballo. Ese caballo, cuando viene de Pérez Celedón o de Turrialba, y ni se diga de Liberia, ha sido, el último trago de agua y de comida lo hizo a las 4 de la mañana, porque hay que bañarlos, rasquetearlos, bañarlos. Vienen en un camión, ¿verdad?, moviéndose, y el viento, y van regresando allá después de las 12 de la noche, después de esa jornada. Pero de ahí, eso, el ser humano creció domesticando plantas y animales allá en el Fertile Crescent. Eso es lo que hemos hecho, y utilizarlos para nuestro bienestar. Cuando la crueldad va más allá, digamos, y todo eso es por diversión, eso no es trabajo, eso es diversión, es entretenerse con la explotación de los animales. Yo con todo eso estoy de acuerdo, pero entonces como que cerremos el círculo. ¿Dónde es que se corta y dónde no se vale? Apuestas, esas cosas, en boxeo, toda esa cosa a mí me parece atroz. Pero aquí en San José, si yo veo un animalito, trato de recogerlo. Un día de estos, no hace ni mucho, recogimos un gatito que estaba abandonado, evidentemente la madre lo abandonó, y le dimos leche ahí, le estuvimos echando leche y le pusimos nombre. Si yo los animales los adoro y los chineo, pero sí no quiero que se satanice aquí un sector de la población que a veces no tenía entretenimiento, y es lo único que tiene. La cosmovisión rural es un toque diferente
de otras cosas, y creo que hay contradicciones, comer carne de gallina, sepan de dónde viene la carne de gallina. ¿De dónde viene? Desde que nacen están encerrados los pollitos, ¿verdad? Desde que nunca tienen libertad y bien acercaditos, y los cerdos. Pero si no, sería carísima la carne de cerdo y la carne, o sea, la proteína sería carísima. Dije Fallas. Bueno, buenos días. Buenos días, del Frente Amplio. Sí. A mí me preocupa muchísimo la situación que se da, y bien dice Otón, yo comparto eso, todos los topes, los eventos taurinos, todo eso es maltrato animal. Hemos tratado de evitarlo, hemos hecho manifestaciones, nos oponemos totalmente. No es que nos oponemos solo a las peleas de gallos, Otón, usted ha visto todas las manifestaciones. Pero usted es coherente, doña Ligia, todas las otra gente no es coherente. que hacemos. Entonces usted es coherente. Frente a las actividades estas, hemos estado en los eventos taurinos, nos hemos manifestado en las calles, nos oponemos a los topes. Todo esto es maltrato, no existe, la Sala Constitucional ha sido clara, no existe dignidad humana si existe maltrato. Con respecto a las peleas de gallos, pues las peleas de gallos no es cierto tampoco que haya dignidad con que un animalito se pelee en los patios. Si nosotros tenemos pollos y se crían los pollitos en forma natural y están ahí en el patio de la casa, naturalmente se van a estar peleando. No solo los gallitos estos finos, sino cualquier animalito se pelea. Lo que hay diferente en esto de ponerlos a pelear es que les ponen hormonas, es que les quitan las plumas. Y nos decían a nosotros un biólogo de la UCR, que es especialista en aves, que cada pluma de los gallitos cada una está pegada a una terminal nerviosa y están pegados a vasos sanguíneos, y les quitan todas las plumitas de los pechos y de las patitas, y esas plumitas a la hora de quitarles, al hacerse las arrancadas, es igual que si cogiesen una tenaza y nos arrancasen las uñas a nosotros, el mismo dolor sienten. Eso cuando uno tiene un uñerito, se le quiebra una uña, lo que duele, ahora que te arranquen cada uña con una tenaza, igual les hacen a ellos. Eso es más que maltrato, más que tortura, más que un sufrimiento fuerte. Eso, y además de eso, se les inyectan hormonas, se les da una alimentación diferente, y ni para qué cuando ya se les pone una navaja, ¿verdad? Para que terminen de destrozarse. Hace más de 100 años nos decía el expresidente don Ricardo Jiménez Oriamuno que él había sido gallero. Cuando veta la ley, porque en la Asamblea Legislativa se había presentado una ley para derogar leyes anteriores que hace siglo y medio prohíben las peleas de gallos en este país, y cuando la ley se aprueba y él la veta, en la argumentación que él da, él dice que el papá de él era gallero y que a él lo crió siendo gallero, y que él desde chiquitito era el que se hacía cargo de las jaulas, él limpiaba las jaulas, alimentaba los gallos, y cuando el papá vio como el hijo ya tenía gallos y los estaba poniendo a entrenar y los alimentaba y los ponía a pelear, el papá se pensó que ya el hijo iba por una pendiente, así lo dice don Ricardo, iba por una pendiente de la que no iba a poder regresarse, y que entonces el propio padre sale de las peleas de gallos y le dice a su hijo, y entonces don Ricardo Jiménez dice: me avergüenzo, se me enrojece la cara cuando pienso en dónde estuve metido, cuando veo el maltrato que hay, cuando veo que no hay dignidad. Y él mismo dice en el veto: esto no es cultura, no lo es, esto es una tortura, es torturar animales, y esto no puede seguir. Él dice en el veto: nosotros todavía en este momento donde estamos, que eso fue en 1912, hace 104 años, y nos decía don Ricardo, las tradiciones nuestras, la cultura nuestra todavía le falta mucho por avanzar, pero lo que no podemos es permitir que regrese, que nos regresemos, que tenga una caída. Eso no lo podemos permitir, y él veta la ley en ese momento. Y es porque estas actividades que se dan, además de ser ilícitas, que ya aquí hay una situación que yo lo he manifestado muchas veces, y le mandé una nota a Gustavo Mata como ministro de Seguridad, también le mandé a Walter Espinosa como jefe de la OIJ, director de la OIJ, y también a Jorge Chavarría como fiscal general, porque a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Las personas manifiestamente han dicho en redes sociales, en videos, en las mismas calles, en la Asamblea Legislativa, lo han dicho: nosotros somos galleros
han puesto videos, han subido videos ellos mismos a redes sociales donde están en peleas con niños, y es tan doloroso porque ayer cuando yo vi la noticia de estos 2 niños que queman una perrita embarazada en Cartago, eso sí que ya nosotros no podemos permitir que nuestra sociedad llegue a esos grados de violencia. Hay muchos estudios del FBI, hay muchísimos también, donde demuestran que cuando un niño es el que tortura, es el que infringe dolor, es el que maltrata a los animales, ese niño está viviendo en un círculo de violencia y hay que darle atención inmediata a estos niños para sacarlos de ese círculo de violencia y formar ciudadanos en forma integral. Es doloroso porque si los propios padres son los que llevan a estos niños a las peleas, y como nos decía don Ricardo Oriamuno hace más de 100 años, don Ricardo Jiménez Oriamuno, nos decía que el propio padre era el que lo ponía a hacer, a criar los animalitos, a cuidarlos, a atender las aves, a alimentarlos. Esos niños van creciendo en ese círculo de violencia y luego nosotros no podemos asombrarnos que pasen de una pelea de gallos, que ya de por sí es algo, a uno con quemar una perrita y después pasar a ese bullying que hacen en las escuelas y a cosas más graves, porque eso es la realidad. Por eso, pero entonces, en este punto en que están ustedes, ¿cómo van a hacer para que se apruebe la ley tal cual está? Es decir, la propuesta de ley, ¿se va a concebir siempre lo del tema? Otón Solís habla de que son una tradición y costumbre en las zonas rurales el tener los gallos en los patios. No las apuestas, no las peleas con navajas. Yo estoy hablando de tradiciones como la monta de toros, las corridas de toros, las topes. Pero eso está en la ley. Las peleas de gallos en un plato. Eso es lo más importante que le quede claro a las personas aquí. Todos los eventos taurinos están fuera de la ley. Todos los eventos los eventos públicos y privados que ya están contemplados en la ley SENASA y en el MAC están fuera de la monta ley. De toros está prohibida. Está fuera de no se contempla en la ley no habla, está fuera de la ley. Además, las peleas de gallos tampoco se mencionan en la ley porque hay 4 leyes desde hace siglo y medio que lo prohíben. Entonces, ¿quiénes están hablando aquí ahora en este momento de peleas de gallos? Pues la Asociación Nacional de Criadores de Gallos, que lo que quiere es que en la ley incluyamos un artículo que diga que las peleas de gallos es cultura. No, yo creo, bueno, por lo menos lo que hay es un artículo y un inciso que dice que se castiga la crianza de gallos, ¿verdad? Yo quisiera que me dijera, Otón, cuál es ese artículo que dice que no se puede criar gallos. Mucho gusto. No hay ninguno. No, lo que dice es que lo que está prohibido es la hibridación de animales, lo que está prohibido, pero no hace referencia a los gallos, eso está prohibido desde hace 150 años. No hay que decirlo, dice, se castiga, según la gravedad de la infracción, ¿a quién? Con el fin de promover peleas entre animales, promueve o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales. Entonces, aquí las autoridades actuarían, es decir, alguien tiene estos animales en el patio de la casa y no es para ir a apostar ni nada, y llegan y les incautan y se les meten a la casa y les ponen una sanción. Otón, es que entonces, nosotros no podemos si está venir, prohibido y sancionado. No, Otón, esto está prohibido hace 150 años. Entonces, ¿para qué lo meten aquí si ya está prohibido? Porque nosotros aquí estamos hablando de que hay hibridación de animales para hacer peleas de perros, porque todo eso se permite. En este momento no hay sanción para quienes empiecen a hacer especies nuevas. Y eso es terrible, usted tiene razón. Para hacer más peligrosos los animales. Perros sí no existe una raza natural de perros para pelear, ahí sí hacen, eso es lo más terrible que hay, ingeniería genética para que desarrollen la habilidad de pelear, eso es una crueldad. Pero en los gallos hay una raza o razas, yo no sé cuántas, que desde que nacen pequeñitos ya su naturaleza es pelear. La única manera de que no peleen es tenerlos en una jaula, encerrados, o matarlos todos. No, entonces, las peleas, la crianza de esos animales
naturalmente no es como está en las peleas de gallos. Para las peleas de gallos, estos animalitos los entrenan a partir de los 5 días de nacido, se les inyectan hormonas y se les da una alimentación diferente. Sí, es cierto, Tom. Mire, hay peones de finca que no saben ni qué son hormonas, que tienen gallitos de pelea ahí. Y que los entrenan y que les quitan las plumas y que los torturan todos, como les digo yo, todas las plumitas eso es una generalización. Es como decir que toda persona que anda con un carro con vidrios oscuras anda en el crimen. No se puede generalizar, uno sí. Hay gente que no lo ve así, jamás. Yo nunca he ido a una pelea de gallos a una gallera, ni apostado, ni aceptaría que se les pusiera una navaja frente a mis ojos, protestaría fuertemente. Pero sí he visto en la casa de un peón, ahí detrás, una pelea de gallos. Todo inocente, no tiene nada, tan inocente como la monta de toros, como el tope, en que la gente se entretiene y si queremos nos engañamos, el animal se está maltratando, ¿verdad? ¿Qué van diciendo los caballos aquí por la avenida central? Este desgraciado, si hablaran, pero, ¿y cómo yo este desgraciado de Otón con 80 kilos encima mío por 6 horas, ¿ah? Y gente que no sabe ni montar a caballo y va y los alquila y los corren y montan a la novia en Nancas. O sea, hay un entretenimiento. Yo estoy de acuerdo con todo eso, yo estoy de acuerdo en que hay una naturaleza que está ahí para que el hombre a viva, mí me parece, coma y se divierta. Entonces, no podemos generalizar de una situación a otra y la ley prohibiría que ese peón críe estos gallos. No, la crianza no está prohibida, está prohibida la hibridación y está prohibido que se estén modificando especies, está prohibido que se estén modificando especies para que sean más peligrosas, y eso lo hacemos para proteger a las mismas personas. Pero eso se hace con los gallos, se crían especies para hacerlas más peligrosas. Los gallos, hasta donde tengo entendido yo, las especies de los gallos, lo que se hacen es, estos gallos se les inyectan hormonas, se les da los profesionales de las apuestas, no la gente alimentación diferente, sí se les da alimentación diferente. Pero en el campo es donde también? está. O sea, no, pero esto, por ejemplo, es que esto nosotros... ¿Usted cree que en estos momentos cuántas fincas en Costa Rica están cruzando toros para que brinquen bien fuerte y embistan bastante? ¿Toda la cría de toros de casta? Es decir, ¿dónde cortamos la línea? Es decir, el ser humano usa la naturaleza para comer y ahí pues se meten en jaula los pollitos, ¿verdad? Los cerditos nunca tienen libertad, nunca caminan más de una cuarta. Pollitos desde que nacen hasta que se matan para comer y la gente come de esa carne. Otón Solís y doña Ligia Fallas, ya hay comentarios. David Barrientos es el primer comentario que hay y también hay consultas. Vamos a ver si los tenemos de una vez listos en pantalla para iniciar con ellos, porque David Barrantes está diciendo que una cosa es domesticar animales y otra es lastimarlos y abusar de ellos para beneficio y placer propio. Así es, Edgar Díaz dice, don Otón Solís, se contradice ya que señala los topes y eventos taurinos como actividades crueles y acepta las peleas de gallos. Varo dice, don Otón acaba de decir que va más allá de la pelea de gallos ese freno, entonces... Y dice Irina a través del Facebook, Irina Piedra Ramírez, don Otón, si tanto le ofenden los topes y las corridas de toros, proponga un proyecto de ley para prohibirlas. No me ofenden, yo estoy de acuerdo en usar a los animales para comer y para entretenerse. La crueldad es otra cosa, pero que hay violencia contra el animal, obligación, o creen que el caballo le gusta el tope, por él estaría en la finca, pero hay mucha contradicción en la sociedad, desenmascaremos esto, ¿verdad? Entonces yo no voy a ser hipócrita y disfrutar del tope y de las corridas de toros, como me encanta la monta de toros, pero me encanta, y después ir a satanizar al peón de finca, al agricultor que tiene unos gallos ahí detrás y por entretenimiento los pone a pelear. No estoy hablando de las apuestas ni nada de eso. Como por entretenimiento yo voy a topos, no, yo soy coherente, yo creo, pero hay gente aquí que tiene dos discursos y come gallinita y carnita de cerdo, ¿verdad? De cerditos que crecen en una jaulita que nunca se mueven. Ese no es el ambiente natural del cerdo y del pollito, ¿verdad? Pero si no sería carísima la carne. Entonces aquí, yo sé que hay alguna violencia, alguna crueldad, pero yo la acepto. El tope es una crueldad. 80 kilos, yo peso 80 kilos, y hay gente mucho más grande y gorda que yo. Ese caballo va entreteniéndose, esa es la vida en que vivimos. Entonces, satanizar y las peleas de gallos apostadas con navajas y con hormonas son terribles y me opongo vehementemente, pero creer que eso es lo mismo que el entretenimiento inocente de peones y agricultores que detrás de su casa tienen gallos y los ponen a pelear, pero la monta de toros, hay escuelas. Yo creo que Tom se escuda en el argumento de ser coherente y no lo es. Si reconoce
que no está bien, si reconoce que el animal sufre, hay que trabajar para que no sufra. No es posible que reconozcamos que sufra y que diga, me opongo a que sufra, pero para eso nacieron estos animales. No es cierto. No es cierto. Me opongo a las espuelas y a eso, pero todos los días estamos... 7 años de estar con este proyecto, 7 años de tratar va a pasar. De que se elimine, yo no obstruyo proyectos, que se erradique de esta sociedad la violencia, porque lo vemos reflejado, Tony, y muestra de ello es lo que sucedió ayer en Cartago con estos niños, y no solo ahí, nosotros lo vemos día a día en las escuelas con el bullying que hay, o creen que son niños, los niños que llegan, Otón, que llegan a las escuelas a hacerle bullying a sus compañeritos, no es que están reflejando el círculo de violencia en el que están viviendo. Toda esta sociedad está, como decía don Ricardo Jiménez Oriamuno hace más de 100 años, reflejando ese nivel de violencia en que vive, y nosotros no podemos justificarlo. Hay como cultura, como tradición. La gente que crece con animales los adora. Jamás haría eso que le hicieron a esa perrita. Jamás lo de la tortuga. Eso es otra gente, esos son malosos, gente muy mala. La gente que crece con animales los chinea. Estos agricultores, estos peones chinean a los gallos, al perro, no es chinear al a un caballo, animalito, poner a pelear, poner a pelearlo. Y ese peón agrícola que está ahí, que tiene ese pollito, como dice, puede tener, los pollitos puede tenerlos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No tenerlos Yo rehuso calificarlo como cruel. Si están hablando de que tienen los pollitos, que hay personas que tienen 500 pollitos, pues pueden tener sus 500 pollitos. ¿Qué es lo que no puede hacer? Inyectarle hormonas. ¿Qué es lo que no puede hacer? Ponerlos a pelear. Pero, Tom, no es por este proyecto de ley, es porque hace casi 150 años Costa Rica dijo no a las peleas de gallos. Hace casi 150 años, y hay 4 leyes de la República que prohíben las peleas de gallos. ¿Cómo se puede regular, y como lo decía David Roversi, algo tan, es decir, es muy complejo? Bueno, si se pudiera, escuchando el argumento de Otón Solís, que esos peones que tienen esos gallos y que de forma natural se pelean, o sea, ¿cómo se puede llegar a saber si no los están finalmente criando, si no les van a poner finalmente nada? ¿Cómo se puede saber en una finca si un toro se está preparando? Es como hilar muy delgado, Otón Solís. Para después subírsele, ¿verdad? Es hilar muy delgado, ese es el problema. Y yo lo que no quiero es que después lleguen jueces y policías y en ese hilar delgado satanicen y castiguen a gente trabajadora que adora a los animales, que los adora, no los malquiere. Esos no son los que queman perras, son otros. Y yo lo que vuelvo a reiterar, Laura, y quiero que quede claro, no es por este proyecto de ley que ese peón agrícola va a estar en peligro, como dice Otón, de que vayan a llegar Senasa y le vaya a decir es porque hay ya 4 proyectos de ley que lo prohíben. Sí, pero este proyecto de ley prohíbe la cría de esos animales. Prohíbe si fuera coherente, ustedes... No, lo que el proyecto dice es, se prohíbe la hibridación de animales para hacerlos más peligrosos. Si ese peón agrícola está haciendo alguna acción para que esos animalitos se hagan más peligrosos de lo que por naturaleza son, ese peón agrícola se vería afectado. Se prohíbe la cría. Está haciendo actividades para aumentar la peligrosidad. Entonces llegan las autoridades, es claro, para aumentar la peligrosidad. ¿Cómo sabe si está la aparición natural? O sea, esa es la subjetividad. Si está haciendo acciones para aumentar la peligrosidad, eso es lo que dice el proyecto de ley. Y si está haciendo acciones para aumentar la peligrosidad, pues es importante que se denuncie a esa persona. Nosotros no podemos exponer, porque aquí es exponer a las mismas personas. Nosotros tratamos de prevenir que una persona salga a las calles y sea mordido por un animal. Por eso, doña Ligia, entonces... Porque fue creado, Laura, fue creado para eso. Son especies que han pasado por procesos de hibridación para hacerlos más peligrosos. Ya hay comentarios, creo que ya los tenemos. Estamos a punto de tener más comentarios para ir cerrando. Otón Solís, lo interrumpí. O sea, yo sigo insistiendo, es complicadísimo. O sea, eso es lo que le molesta a los agricultores, no por este tema, por otros temas. Es decir, ¿por cuáles? Porque nos sentimos mal en el campo. O sea, ¿usted quiere decir que esta ley es muy urbana? Es una ley urbana, totalmente. Solo el concepto de crueldad, pero es una contradicción urbana, porque reitero, disfrutan de las corridas de toros, de las montas de toros, que un toro lo metan al redondel un montón de gente. Yo también lo disfruto. Pero entonces pongamos las cosas en donde deben estar y no caigamos en esas contradicciones.
La crueldad, el ser humano la practica y la ha practicado siempre, si definimos eso como crueldad. Pero el ser humano es eso, los pusieron a una naturaleza para explotarla, ya cuando se va deliberadamente, yo particularmente, cuando arreo ganado, corro el caballo y lo subo por unas cuestas, y si hay que pegarle un toro de 500 kilos al jinetillo del caballo, en bajada se le pega, eso es un maltrato terrible, pero me opongo vehementemente a correr un caballo por gusto. Ya digamos, fuimos a dejar la manada de ganado, el caballo tuvo que subir por cuestas para atajar novillos, pero ya si viene uno de regreso al corral, a la casa, correr el caballo de gusto, no me gusta, pero en el proceso ese, ahora eso es trabajo, y en el entretenimiento no se maltratan los caballos, no se maltratan los toros. Usted lo que dice es que la actividad ganadera finalmente... La actividad agrícola en el campo implica una cosa que aquí se llama maltrato, y es una palabra muy grosera, yo me siento aludido, y después cualquier cosa va a ser maltrato. Y entonces, por eso creo que en varios temas... Todas las actividades productivas están fuera del proyecto de ley, y yo quiero recalcar nuevamente que cuando Otón habla de que los animales que están, los gallitos que están en el campo, se pelean, pues cuando están en el campo hay un patio grande, y cuando un gallito de estos está peleando, el gallito puede huir y esas peleas no llegan a muerte. La única manera de que no peleen... El problema es cuando los ponemos ahí a pelear en un espacio cerrado donde el gallito no puede huir, no tiene opción. Y no tiene opción, uno de los dos muere en la pelea y el otro probablemente muere después. Esa es la generalización. Esa es la pelea. No, eso es lo que le estoy diciendo. En los patios de las casas no hay encierro. Y ahí pueden salir, el que ve que está en peligro se va. Y el dueño de los gallos los quita, no dura ni un minuto, no se maltratan, no dura ni un minuto, y les ponen cosas para que no se maltraten. Hay mundos diferentes. Como en todo. Y hay 6 comentarios. A ver, tal vez. Vamos a leer estos comentarios. Dice Aramis Hidalgo: los animales pelean naturalmente entre sí por derecho a aparearse o para defender su territorio, no confunda. Dice Freddy Pacheco a través del Facebook: justificar la oposición a una ley que busca el bienestar de los animales en que otros no están de acuerdo es algo que un diputado tan independiente como don Otón jamás ha demostrado con otros proyectos. Dice Andrai: ¿acaso significa es que algunos gallos disfrutan de esa violencia que su vida se apaga? También dice Luis Castillo: suelten 2 gallos de pelea a los 5 días de nacidos a una distancia X y por naturaleza se buscarán para pelear. Larry Charpentier dice: don Otón se refiere a los campesinos como gente que no puede mejorar su condición humana. Y Telma Carrera dice: yo apoyo la ley de defensa animal. Muy bien, diputada Ligia Falles del Frente Amplio, no estoy de acuerdo con la posición de Otón Solís. Si es una costumbre, daña animales o personas, debe dejar de practicarse, eso no es patrimonio, son parte de los Una respuesta nada más al licenciado Pacheco, quien respeto mucho. Yo todo lo consulto, yo los actores involucrados en un proceso de una ley los consulto, vivo en consultas permanentes. Entonces, una cosa es la independencia, finalmente yo tomo mis decisiones, pero yo consulto mucho, es decir, si hay una ley que tiene que ver con la educación, consulto educadores. El proyecto de ley Cerrar, que aquí lo hemos discutido en este programa, lo consulté no sé con cuántas personas, expertos en el tema, todo lo consulto. Finalmente uno le toca tomar decisiones, pero yo a los agricultores... Y aquí, digamos, con este proyecto que hay tanto grupo animalista, fueron 136 grupos animalistas los que presentaron el proyecto de ley en un inicio, no sé, don Otón, a cuántos de esos grupos ha consultado este proyecto, a la gente que realmente lucha día a día por yo no necesito consultar para condición. oponerme a la crueldad animal excesiva, eso de las espuelas, eso del que le hicieron a esa perrita, lo de la tortuga, porque eso es terrible. Hace consultas unilaterales, entonces no se consulta a todas las partes. No, me he reunido con mucha gente y además es que eso es una cosmovisión que yo viví, me comprendo, yo no necesito consultar cómo es la vida en el campo, he vivido, yo no había terminado las clases aquí en diciembre en la universidad cuando estaba metido en las fincas, igual en el colegio, desde muy pequeñito, trabajando en las fincas, lo que aquí llamarían trabajo infantil en el campo es natural, que hacemos bretes desde muy jovencitos. Entonces es una cosmovisión un poquito la urbana que no se pare. Yo lo que no quiero es que se satanice a esa gente y se les ponga como crueles. Yo me doy por aludido porque yo me monto a caballo y no solo para trabajar, también por placer.
Yo voy a corridas de toros y disfruto la corrida de toros y sé lo que está pasando. Me siento como por aludido con esa palabra. Entonces hay que ver esa parte del mundo. Y, bueno, pero, y la ley, doña Ligia, yo tengo una ventaja cuando me pongo en proyecto, no lo obstruyo, ¿verdad? Usted lo sabe. Sí, el proyecto va para adelante. pero para que a las personas que nos están escuchando le quede claro, los biólogos especialistas en aves nos dicen que la socialización que se da en todas las aves, incluyendo los gallos finos, que llaman gallos finos, los gallos que utilizan para las peleas, se da a las 72 horas de nacido. Entonces, a las 72 horas de nacidos ellos se pueden socializar, si así se quisiera, como también los pueden poner a enseñarlos a pelear desde las 72 horas de nacido. Entonces, no es cierto que esa forma que tienen ellos de que se pelean instintivamente es como los tienen ya al final entrenados para que peleen, porque pueden socializar a partir de las 72 horas, incluyendo estos gallitos, y se podría evitar llegar a donde igual que el caballo lo para que levante las patas. Entonces no es cierto ese argumento, no es cierto de que van a ir a prisión, no es cierto, y tampoco es cierto que el problema es esta ley. Lo que quieren, y reitero yo, Laura, lo que quieren estas personas de la Asociación de Criadores de Gallos de Pelea es que por ley más bien se incluya y se le reconozca como cultura, y eso es lo que han estado hablando, que esto es cultura, que esto es tradición. No es cierto, no es parte de nuestra tradición. Una observación ni de es nuestra interesante cultura. en esto. Y vamos cerrando, por favor. Doña Ligia es de un partido de izquierda, ella especialmente es bastante de izquierda, usted acaba de decirme que es muy radical. Y en Estados Unidos, país capitalista, los 50 estados prohíben las peleas de gallos y los gallos y todo, radical. En Cuba, con Fidel Castro, el Estado es el que organiza festivales de peleas de gallos, es el que organiza la exportación de gallos, porque tienen buenas crías, el mejoramiento genético, la hibridación, en Cuba lo hace el Estado mismo. Eso lo digo porque alguien en mi Facebook puso que la derecha era la que tenía este tipo de posiciones. O sea, Fidel Castro, como en Cuba todo lo hace el Estado hace el tema de los gallos. Bueno, yo quiero aprovechar que ustedes están aquí. Esto ha generado muchísimos comentarios en las redes sociales y voy a pedirles que pasemos de manera muy rápida de tema, porque ayer se logró un acuerdo en la Asamblea Legislativa para un proyecto que permitirá, al fin y al cabo, el registro de accionistas, es el de fraude fiscal. Pueden ampliarme sobre ese proyecto, pueden ampliarme sobre ese acuerdo que se logró, y quisiera preguntarles si el escándalo de los Panama Papers revelado por Database de Amelia Rueda y también por el semanario Universidad en particular, donde venían nombres de bufetes, nombres de políticos, nombres de celebridades, nombres de figuras relacionadas al fútbol, ese que genera el ambiente para que hoy por hoy haya un acuerdo en torno al tema del registro de accionistas. Total, y ahí doña Ligia y yo estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que catalizó el proceso de acuerdo y se logra que Liberación, el Frente Amplio y nuestro partido nos unamos para aprobar un proyecto sustitutivo en Comisión de Hacendarios en el cual se incluye el registro de accionistas, es decir, que se sepa por el Ministerio de Hacienda quiénes son los dueños con nombres y apellidos, no Sociedad Anónima XYZ. Y en segundo lugar, se acuerda crear una comisión especial para conocer ese proyecto sin otros proyectos. Y en tercer lugar, se acuerda aprobar un 208 bis, que es una ruta rápida, excepcional, rápida, como debería ser toda la Asamblea Legislativa, por cierto, para conocer ese proyecto. Y para eso se requieren 38 votos. Y entre el PLN, el PAC y el Frente Amplio hacemos más de 38 votos. Así que fue una gran noticia y creo que todo fue acelerado por las revelaciones de los Panama Papers. Sí, yo coincido también, más bien a mí me preocupa que el pueblo costarricense haya estado tan dormido y no se haya levantado como lo han hecho en otras sociedades donde hasta la cabeza del máximo líder ha caído, ¿verdad?, del jefe del Estado. A mí me preocupa muchísimo que aquí nosotros no hayamos tomado una decisión más contundente. Me parece bien que se haya llegado a ese texto de consenso, me parece bien que se dé rapidez. Yo no apoyo la vía rápida en nada, no me parece un proceso democrático. Cuando nos lo quieren aplicar, por ejemplo, con las leyes de implementación después del TLC, fue terrible. Yo por eso no lo apoyaría. Hay mecanismos de consenso para poder avanzar más sin tener que aplicar estas vías. Y
hay algo que a mí todavía me queda preocupante ahí en el proyecto, que habíamos hecho ya manifestación de esto, pero a nosotros no nos invitaron, al menos al despacho no nos invitaron a esta reunión donde se llegó a un consenso con el texto el día de ayer en la mañana. Entonces no pudimos expresar esta posición, pero ya habíamos hecho manifestaciones, yo ya había dejado muy claro en la Comisión de Hacendarios la posición nuestra. Nosotros, con respecto a otros temas también, como caja única, nosotros nos preocupa cuando un funcionario de Hacienda, haciendo el ejercicio de su función, es acusado. Entonces, por ejemplo, los que están en inteligencia, no es para todos los funcionarios, pero los que están en inteligencia, por ejemplo, ellos deben gozar de un fuero especial que les proteja en el ejercicio de sus funciones. Y eso no puede quedar fuera de este proyecto. Eso ya estamos elaborando la moción y yo espero que sea acogida. Yo la aprobaría. Que el Estado se haga cargo de la defensa legal de un funcionario de Hacienda que sea acusado por y no solo que por sea algún evasor. Y no solo que sea que el Estado asuma la defensa, no debería ser acusado. No estamos hablando de todos los funcionarios, yo puedo poner el ejemplo de los que están en inteligencia, esos deberían tener ese fuero especial, porque entonces ¿a dónde va a llegar la investigación si saben que, por ejemplo, en este proyecto actualmente la ley dice que la sanción para un funcionario si se le acusa de sacar información es de 1 a 3 años, y ahora se está subiendo la sanción para el funcionario por la prohibición. Cuando usted pretende que lo que se tenga es un fuero, ¿se va a Sí, ubicar? un fuero. ¿Dónde va a estar este registro de accionistas? ¿Es en el Banco Central? En el Banco Central. En el Banco Central. Es irrelevante, es el Estado y es una concesión para Liberación que se opuso a este proyecto vehementemente. Hubo momentos en que algún diputado de Liberación presentó 360 mociones. ¿Cuál diputado? Y se amenazó, diputados de Hacienda, de Liberación, se amenazó que si se aprobaban esas mociones, yo presidía Hacendarios entonces, se iban a presentar 1000 más. Pero bueno, por eso le digo, los data papers tienen un impacto muy grande, los Panama Papers. Sí, no, y hay algo importante también. Y hay que decirlo, ya antes Liberación estaba apoyando el ¿Y la proyecto. posición del Sí. PUSC? ¿Cómo lograron queda canalizar? finalmente? Porque ¿Cuáles? doña Rosibel y don Motón Votaron en contra. ¿Don qué? siguen oponiendo. ¿Don qué? Sí. Don Otto Guevara. Don Otto, Otto perdón. Guevara y Rosibel votaron en contra. No me robe de la N porque se roba más que una letra. Sí. Y que hay algo importante, Laura, que también quedó, que la información, el registro de beneficiarios finales que lo va a tener el Banco Central, Hacienda va a poder acceder a la información en forma inmediata. Es que teníamos un contencioso, antes había que para tener la información hacerlo a través de una orden del juez después de ir a un contencioso. Pero eso es lo que cambia, ¿verdad? Sí, Ya no y hay que ir a nada, entonces ya va a estar siempre. Ya siempre. la información va a ser en forma inmediata, expedita. Es que ese era un problema, tener que ir a un contencioso y esperar que el juez diera la orden. Si el juez decía no, pues ni siquiera había la posibilidad. Y eso era un proceso muy tedioso, muy largo y no daba la información en el momento oportuno. Tomando esto que está diciendo Ligia Fallas, Otón Solís, ¿usted podría detallar también en qué consiste esto del registro de accionistas y los beneficiarios finales, que algunos le llaman? Con un ejemplo. Yo no sé de dónde vienen los beneficiarios finales. Sí, bueno, eso propietarios físicos, la persona física. Un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Data Papers. Sociedad X. Sociedad X. Se crea para. Aquí crea y cuando usted pregunta quién es el dueño de la sociedad, lo que hay es otra sociedad. Y usted se va a otra sociedad y quién es el dueño, hay otra sociedad. Entonces al Ministerio de Hacienda se le hace difícil hacer los cruces de niveles de vida, por ejemplo. Una de las rutas para evitar la evasión, eliminar la evasión, es el nivel de vida de una persona que compra carros, que viaja y que todo eso ahora es muy fácil de obtener por las autoridades tributarias. Pero las sociedades no se sabe de qué es dueño. Sí se sabe qué gasta, pero no se sabe de qué es dueño. Entonces no se pueden cobrar los impuestos adecuados. Lo que se hace con el registro de accionistas es que exista el nombre de la persona. Otón Solís, Laura Martínez, David Roversi, Ligia Fallas, nada de que Martínez S.A. o los nombres, ¿verdad?, alambicados que ni siquiera logran relacionar con su apellido, doña Laura. Entonces, sus sociedades van a tener que estar declarados en el Banco Central, van a estar los nombres. No es que sea inmediato, es que va a estar los nombres, es obligación decir los nombres, quiénes son los dueños. Y eso me parece que es un gran paso en la transparencia, porque hay gente
no toda, yo creo que la mayoría de los empresarios son honrados, pagan sus impuestos, pero hay gente que usa las sociedades para esconder su riqueza, para esconder sus capitales, y hay gente corrupta también que hace sociedades en ese mundo raro que nos revela Panama Papers, por otras cosas, digamos, políticos, para que les paguen el soborno, hacen una sociedad por allá y a nombre de esa sociedad es que está la cuenta bancaria por allá. Y hay una cadena que distancia a la persona beneficiaria de la empresa que recibió el depósito. Una sociedad anónima recibe el depósito y hay una cadena de sociedades de la cual al final él es dueño, pero se hace difícil perseguirlo. El lavado de dólares por narcotráfico, por armas, etcétera. Para eso es que se usan esas herramientas en ocasiones, como cuando una empresa tiene negocios internacionales, tiene que ser empresas. Claro. Hay algo importante, Laura, y es el artículo 47 del reglamento del Código Tributario. El artículo 47 es el que sanciona al funcionario cuando va a buscar la información. Y como bien dice Otón, un funcionario va a buscar la información y dice, bueno, es una sociedad, bueno, y va a buscar esa sociedad y encuentra otra sociedad, y va a buscar esa y encuentra otra sociedad. Pero cuando el funcionario empieza a buscar, va de sociedad en sociedad, le van a decir en Hacienda, bueno, ¿y usted por qué se está metiendo en esa otra sociedad? No está autorizado. Y fue lo que nos pasó con los funcionarios que fueron denunciados porque estuvieron revisando sociedades a los que no habían sido autorizados a revisar. Pero es una cadena. Entonces, o eliminamos ese artículo o le damos un fuero especial de protección al trabajador de Hacienda, por lo menos a los que están en inteligencia, para que puedan hacer ese vía crucis que tienen que andar buscando información. Bueno, ahora con el registro de los beneficiarios finales va a ser más fácil, pero aún así el fuero especial de protección a estos funcionarios hay que garantizárselos o los vamos a tener presos, porque las sanciones bajan, pero las sanciones para el empresario que no da información siempre bajan, pero la sanción de prisión para el funcionario aumenta. Listo, muchas gracias a Otón Solís y también a Ligia Fallas. Vamos a una pausa, ya venimos con más.